Cuando emprendemos desde la innovación y la creatividad, nuestra mente se enciende. Esto es La Ciencia de Emprender. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de La Ciencia de Emprender, este podcast que quiere llevar temas de emprendimiento, innovación, mente y ciencia a donde tú estés. Hoy día con Macarena Rojas, presidenta de HPEC. Bienvenida, Macarena, muchas gracias por estar aquí en Conce. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Oye, primera pregunta, ¿qué significa HPEC? Y sí, por supuesto. Y la segunda es, ¿en Chile se divulga o se difunde ciencia e innovación? Las dos cosas. ¿Qué se hace más? Es que son distintos. Ahí te hice como 5 preguntas. Vamos por orden. La CHIPEC es la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. Es una asociación que, de hecho, este año, el 2026, cumple 50. Una asociación bien antigua, poco conocida, la verdad, y que hemos estado haciendo un catastro, no sé, con los datos de enero de este año, somos más o menos 110 personas. O sea, no es tampoco tan bajo. Son personas que hacen comunicación de la ciencia a lo largo de todo el país, y es un pupurrí también porque es periodistas y profesionales. Entonces es un pupurrí de perfiles que yo creo que esa es la gracia también de Chipec. Por un lado están los periodistas que se dedican a ciencia o que trabajan en instituciones que se dedican a ciencia, y por otro lado tenemos a artistas, tenemos audiovisuales, tenemos también a los mismos científicos haciendo ahí comunicación. Yo como ingeniero podría estar ahí. Claro, sí. Ya. Sí, eso es Achipec. Y bueno, es la asociación que la idea es poder contribuir también a esta apropiación social del conocimiento. Eso es con la Achipec. En Chile hacemos divulgación y también hacemos difusión de la ciencia. ¿Y qué hacemos más? Es que no es que hacemos más, como son cosas distintas. Por difusión en general se entiende esta comunicación más entre científicos, entre pares, ¿no? Cuando se habla técnicamente entre ciencia, que no implica a la sociedad en general. Ahora, con esto de la transdisciplina, muchas veces esa difusión queda corta, ¿no? Porque yo, no sé, un astrofísico, puedo hablar con mucho detalle de lo que hago, pero eso no lo tiene por qué entender alguien de psicología, por ejemplo, ¿no? Y es ahí donde la divulgación, la comunicación de la ciencia es esencial, porque tienes que lograr adaptar ese lenguaje. ¿Cachai? Porque por mucho que sean académicos o académicas y doctores, no tenemos por qué una ciencia tan especializada manejar el mismo lenguaje de otra ciencia tan especializada. Claro. Sí. Por ejemplo, no sé, pues Gabriel León es un divulgador, ¿cierto? Ya, pero hay otro, ¿cómo se llama hoy? Trepaneque, ¿Sí? ¿también o no? Sí, son Pero divulgadores. se dedican, que lo que me gustaría diferenciar es que, por ejemplo, Gabriel no se dedica a hacer ciencia hoy día, pero sí hay otros que sí se dedican al laboratorio y están ahí y también divulgan ciencia. Por supuesto, por supuesto. Y tiene que ver también con la vocación de las nuevas generaciones, que han entendido que son científicos, son científicas, pero tienen un rol y también un deber ético hacia la sociedad. ¿Cachai? Y eso es súper importante. Gabriel, la historia de Gabriel es bien entretenida. Él hizo mucha ciencia, él trabajó, Sí, hizo harta ciencia, montó su laboratorio y en algún momento, bueno, la historia es bien conocida, pero en algún momento por una decisión personal decide dedicarse a la comunicación de la ciencia, hacer lo propio, y esa hoy es su carrera, ¿no? Él se dedica solamente a comunicar ciencia, no solamente a comunicar su expertise, que era más relacionado con las células vegetales y todo, fisiología vegetal, sino que ahora de todo, astronomía, y eso es lo que lo hace también un divulgador más conocido. La Tere Paneque se dedica a hacer ciencia, a hacer su ciencia y comunica su ciencia. ¿Sabes? sí. Porque también no le podemos pedir tampoco que empiece también a divulgar sobre, qué sé yo, Yo diría lo más probable neurobiología. que todos conocen a Letra Paneque, ¿cierto? Pero también a Gabriel León, que no te puede sonar así, pero si te digo la ciencia pop o qué son los mocos y esos son libros que han llevado los niños. En mi casa están esos libros de Gabriel porque los leen mis hijas y están ahí. Y el otro día yo lo conozco un poco y le dije que me diera un video con las niñitas y las niñas, ¡ay, de los libros! Antes yo no tenía autores de libros de ciencia como ídolo, para mí era el futbolista del Colo-Colo, ¿no cachai? Pero, ¿viste? Y eso es muy bonito porque en el fondo hemos visto cómo la ciencia hoy día está en las conversaciones, en la casa, es relevante para nosotros y cuando eso pasa,
yo creo que como sociedad nos enriquecemos muchísimo. Macarena, buen día. ¿Y cómo visualizas tú la comunicación como en simple? ¿Qué es la comunicación en simple? ¿Cómo podemos llevar la comunicación a la ciencia, como a todo nivel? Sí, yo creo que comunicación es todo, ¿no? Nos comunicamos no solamente con la cosa verbal, nos Mm, comunicamos con la corporalidad. No, lo que yo creo que la comunicación, eh, no soy una experta, ¿no? Ni una académica en esto, pero nace acompañando al ser humano desde el inicio. Nos comunicábamos en las cavernas para poder explicarle a otros que por aquí había peligro, que por aquí había comida. En el fondo es una trayectoria también que va acompañando al ser humano. Nos permite interactuar, es base y es fundamental. Y por eso, cuando hablamos de comunicación de la ciencia, no nos tiene que sonar súper raro, nos tiene que sonar súper lógico y que es algo que debemos hacer. Nos comunicamos, sí. Ahora, el doble check es cómo hacerlo en cristiano, ¿no? Cómo hacerlo para que todos lo podamos entender y para que sea atractivo también. Porque muchas veces, claro, eh, podemos comunicar, si soy una académica o un académico, puedo comunicar lo que hago, mis experimentos y todo, en ese tecnicismo, en ese metro cuadrado que solamente incluso me importa a mí. Y ya. no tiene por qué importarle al del lado. Y cuando lo hacemos relevante, lo que conversábamos ahora, cuando el ídolo ya no es el futbolista, sino que es el científico o la científica, eso te cambia un rol también en la sociedad. Sí, pero para aclarar, los futbolistas siguen siendo mi ídolo y cuando están de científico, ya para que no se enojen si están viéndolo. Oye, me pasa algo, ¿ah? Yo tengo unos alumnos que hicieron, yo hago clase en biotecnología vegetal aquí en la U, a los de quinta. Hicieron una proteína, una barrita de proteína en base a harina de gusanos, ¿ya? Y lo tienen que escribir en el curso mío y postular ese proyecto a un fondo. Y se ganaron un fondo de golf, fue súper bien. ¿En Y serio? en ese fondo, sí, son famosos ahora. Y en ese fondo que se lo ganaron, había una parte en el ítem presupuestario que es marketing. Buenísimo. Profe, ¿y qué vamos a hacer de marketing? Dijeron, porque los diarios, yo fui a hablar al diario del Sur y dijeron, porque no, porque esto es de gusano, o sea, ¿qué vamos a hacer? Claro, ¿Cómo lo Si lo que comunicas? pasa es sí, que po. fuiste, pero no contrataste o no pensaste o no hablaste con una agencia que se dedique a la comunicación científica, porque ahí te van a entender. Bueno, pasó exactamente eso. La incubadora lo recomendaron con una agencia, acá en la universidad, llegaron y salieron en todos los medios. Están en el Mega con este periodista que seguro que es de hecho. Daniel Silva. ¿Ah? Daniel Con Daniel Silva, No, no es del exacto. chiste que lo trataba por No, pero el otro, el de Mega, ¿cómo se llama el de Mega? ¿Cuál? Él es Daniel Silva, Sí, entonces el alto de Mega, sí, Daniel Silva. él, yo pensé que era. Y salieron con él y él salió hablando de la proteína, y salieron en todos los lugares hablando de la proteína. Profe, nos piden ahora en todos lados. Entonces, eso no cambió en nada, en un gramo, tu proteína ni los gusanos. No, Solo es la como forma, lo que quisiste decir. te dejo, vale, porque me tomó la No, noción de. no, tranquilo. Y desde ahí, desde esa como forma de comunicar, ¿cuál consideras que es la forma que permite también comunicar y acercar como a las personas la ciencia, desde la comunicación? Yo creo que dejar de hablar del dato. Justamente lo que decías tú, Felipe, hablar de, bueno, les presento mi nuevo producto que es en base a proteína de gusano, chuta, bueno, sorry. O eh, esto mata al 15%, esto tiene una efectividad del 90%. Empecemos a hablar de los procesos, ¿no? O empecemos a hablar empecemos a contextualizar finalmente. Lo que nos pasaba con la pandemia, yo hago clases de esto en el pregrado y en el doctorado, y a los del pregrado siempre les digo lo mismo. Hay un antes y un después en la comunicación de la pandemia, ¿no? Al inicio, que teníamos esta autoridad que nos decía, tienen que vacunarse. O sea, primero, no salgan de casa. Y Claro. había bastante rebeldía con eso. Luego, porque se van a morir. Pero no había una explicación un poco de qué era todo esto, de Claro, cómo nos una contagiamos lógica. realmente, claro, todos en el fondo, y empezaron, la gente empezó, y todos de alguna forma cometimos muchos errores, porque qué miedo, o sea, me voy a morir, pero no sabemos bien cómo se contagia, porque nadie Claro. se daba el tiempo de explicar que era por las gotitas, no sé qué. Y luego venía la vacuna. Si nos dijeron por años en el colegio y en la universidad que las vacunas se tardan entre 5 y 10 años, Sí. ¿no? En llegar al mercado por los procesos de desarrollo tecnológico y después también de probarlo, ¿no? Con los seres humanos, pucha, que te digan en 3 meses tenemos la vacuna lista, pónsela a tu hijo de 3 meses. O sea, Claro. sorry, yo venía de ciencia, pero también lo dudo, ¿cachai? O sea, sí. Obvio, Claro, por ¿cachai? súper desafiante. Pero si cambia todo eso y te explican por qué ahora la vacuna se desarrolló tan rápido, porque había toda una cooperación internacional, ¿no? Había una diplomacia científica funcionando, súper heavy. Se pusieron a disposición todas las secuencias del ARN mensajero, todo lo que, y se empieza a explicar todo ese proceso, tú decís, bueno, sí, pues, obvio que ahora todos se pusieron
en en pro de la tiempo. humanidad y fue en tiempo récord y las vacunas nos salvaron. ¿Sabes? Y empecemos también a entender que quizás no había que llenar la tina de cloro y poner la mercadería, como muchas personas Mm. salía que lo habían hecho, sino que bastaba con tomar otras medidas y se empezó a incorporar y pudimos tener menos tasas de muerte y pudimos tener una vida dentro de lo caótico y de lo terrible que fue, mejor. Entonces yo creo que justamente cuando logramos explicar más los contextos, los procesos, la relevancia y no solamente el dato o la cosa técnica, todo cambia. Porque se toma significado. Eso es lo que tenemos que hacer, que la ciencia tome significado. ¿Sabes? ¿Y cuáles crees que son los desafíos que ahí tenemos para que la ciencia empiece a tomar significado? Porque hoy día todavía tenemos esa comunicación, desde muy Sí, del dato, de que no te explican muy bien y tú no sabes qué decisión tomar. sí. Entonces, desde ahí, ¿qué consideras tú? ¿O cuáles consideras tú que son esos desafíos que se nos vienen? Creo que ha cambiado, por un lado, cómo se ve desde la academia, ¿no? Porque como que el desafío toma distintas profundidades o distintos ángulos también. Por ejemplo, tenemos de la academia. Hace 10 años, eh, hacer comunicación de la ciencia o lo que les pasaba a tus estudiantes, ¿no? No era importante. Mm. Hoy te lo piden como requisito. Hay un ítem de fondo destinado Está. en los proyectos. En los fondos de investigación de la ANID, de la Agencia Nacional de Desarrollo, está también. El Startup ¿Mm? Ciencia está obligatorio hoy en día. Yo he ganado mucho Startup Ciencia y está obligatorio. ¿Cachai? Bueno, hay mucho que profundizar ahí, pero está y te lo piden. Entonces, ya como que la comunidad académica al menos tiene una conciencia de que hay que hacerlo. Entonces ya pasamos una barrera, porque todavía no entendemos el cómo, ¿no? O sea, Claro. todavía no nos interiorizamos bien, pero y además, bueno, entonces como hay que hacerlo, se contratan especialistas, ¿no? Hay un apoyo de especialistas y también hay una voluntad, poquito, pero hay una voluntad de algunos y de algunas para hacerlo mejor. Em, Ese es un desafío se- que se está pasando la valla un poco. Por el lado de los medios de comunicación también, bueno, también es complejo, pero hay espacios como estos, Mm. ¿cachai? Y se están habilitando y nos estamos dando cuenta de que son súper importantes y súper valiosos. Y están cruzando los nichos, ya no es solamente que este podcast es para emprendedores, no, este podcast es para emprendedores, pero va a ser transversal. Hay muchas personas que lo van a empezar a ver. Entonces ya estamos habilitando también a que la comunicación es algo relevante y de peso. Oye, ¿cuánto tiene que pesar eso en las agencias también? Por ejemplo, el Corfo, Anid, entenderlo desde adentro, como decís tú, porque nosotros hace poquito aprobamos un proyecto de unos clientes que hacen hongos, venden melena de león, ese tipo de hongos, pero lo mezclan con un subproducto orgánico que nosotros consumimos todos los días y generan un cuero espectacular que se hace una billetera. La billetera se transforma en un residuo más, no sirve para nada. Pero fuimos y encontramos que si la ocupaban para una cuerda que se ocupa en la industria del vino, reemplazaba a otra, salía 3 veces más barata y la protegía 3 veces más en su función. No tenían Ahí. cómo medirlo, así que hicimos con el proyecto de MATE, contratan el centro de materiales de cosas y se hace perfecto el proyecto y se lleva a cabo. Corfo lo aprueba, pero le descuentan 7 millones en marketing, porque dice que el marketing, el argumento del comité, lo van a ocupar para hacer marketing de la tienda que ellos venden hongo y su producto. Entonces, ahí los dueños del proyecto, digamos, los clientes nuestros, los emprendedores, dicen, Felipe, lo que pasa es que tenemos que cambiar esto como sea. Si quieres, ponemos nuestro sueldo, lo que sea, porque quiero hacer marketing. Tengo que armar un relato, tengo que llegar para que cualquier empresa de vinos de Chile me conozca y pueda adquirir mi solución. Divulgación. Y hoy lo entendió el emprendedor, era totalmente al revés, ¿cachai? Bien. Es totalmente al revés. La divulgación la necesita y ve si estoy dispuesto, porque antes los proyectos te quieren ganar tu sueldo, eso es lo que no se toca. Pero hoy día me dijo, estoy dispuesto a eso porque necesito esa Y plata. en la ciencia es lo mismo, en los proyectos de investigación. Lamentablemente todavía no está ese ítem, ponte tú con porcentaje o con lucas, ¿cachai? Entonces ahí se desdibuja y entramos en la precarización, pero porque esa es la realidad. Pero los científicos están entendiendo que no es quitarle esa plata, reducirla para entregarme más para que tengan, porque en el fondo no es plata para los sueldos, se entiende que es plata para poder tener más equipamiento, para tener más capital humano, sino que están entendiendo que es importante justamente tener personas dedicadas dentro de tu centro, ¿cachai? Claro. Sí.
Macarena, ¿y cómo es liderar desde esta presidencia en la comunicación? ¿Cuáles son las habilidades que tú consideras que son importantes como potenciar o trabajar con todos los asociados que tienen? Uy, yo creo que lo más importante es escuchar. Tomé la directiva en enero del 2025, bueno, en la práctica en diciembre del 24, pero comenzamos en enero del 25. Y para mí lo más importante, y era algo que estaba declarado, era hacer comunidad. Escuchar las distintas preocupaciones, escuchar también las distintas necesidades que se tenían y poder también trabajar para eso, ¿ya? Porque, como les mencionaba, claro, vamos a cumplir 50 años, pero de verdad nadie nos conoce muy poca gente y porque tampoco hemos tenido mucho impacto o no hemos aportado tanto. La asociación, claro, es para poder relevar los perfiles, pero a mí eso a mí al menos no me hace mucho sentido, lo encuentro muy vacío. ¿Cómo nosotros podemos hacer un aporte? Y eso es que nos conozcamos, que nos agrupemos, y eso es escuchando mucho. Eh, Mm. la verdad es que habilitar canales, yo no hay semana que no hable con al menos 4 o 5 socios. Súper heavy. Y desde ahí se saca la necesidad. El año pasado tuvimos, no sé, yo creo que 8 capacitaciones, ¿no? Y que se levantaron talleres, charlas online para que todos se pudieran conectar a lo largo de Chile, y que se levantaron por las mismas necesidades de ellos, por los intereses. Nos iban llamando, pucha, me gustaría formarme un poquito o entender cómo funciona esto de la IA, o cómo puedo hacer un storytelling, o cómo puedo, por ejemplo, estaba el año pasado, en junio, salieron las primeras imágenes del Vera Rubin, del observatorio, Mm, imágenes que revolucionaron todo. mm. ¿Cómo lo podemos comunicar? Entonces nos comunicábamos nosotros yo particularmente, con el observatorio, con la dirección de comunicaciones, y ellos nos hicieron una charla para que se pudiera comunicar eso de forma asertiva, ¿cachai? Entonces, eso, eso por un lado. Escuchando mucho, tratando de trabajar para ello y, y lograr que ellos se sientan no solamente protagonistas, porque gusta, pero también al servicio de, con una utilidad. Somos comunicadores de ciencia. Comuniquemos ciencia, Mm. A la ¿cachai? larga es algo tan transversal porque el Artemis está pasando, mostrando ahí un movimiento, algo que parece como una pelotita en la luna, y a todos los que trabajan en el área le han preguntado, oye, ¿es verdad que se movió? O sea, todos, aunque no fueron, le han preguntado, ¿cierto? La Nutella, no sé si vieron, pero es una Nutella que supuestamente cae en la nave, digamos, y es la bomba de marketing, de marca y de branding del mundo hoy día. O sea, ¿cómo pasó 10 segundos? Y el mito es tan bonito que se le pagaron o verdaderamente fue una confusión y se le cayó y no sé. Entonces, esas cosas, si te fijas, no pasan en un estadio de fútbol. Sí. Porque en el Super Bowl la Nutella podría haber pagado, yo creo, por estar ahí, que saliera, ¿cierto? Pero por alguna razón, casual o no, salió en el Artemis. Entonces, eso hace que esto como de comunicación tiende un poco a ser mágico. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque tú dices, tiene que estar en los presupuestos de ANID, tiene que estar en los presupuestos de Corfo. Tú como presidenta, ¿has ido a reunirte con alguien en Corfo, en ANID, y decirle, oiga, podría ponerle el 5% ahí a comunicación y créeme que es necesario? Lo conversamos con la administración pasada, con la ministra Isen Echeverri en su momento. Todavía no tengo la fortuna de reunirme, sí, he estado con la nueva ministra Jimena Lincolao, pero no me he podido, ya pedimos obviamente la citación. Em, con Anit, con la, sí, lo pudimos deposar, pero es más complejo de lo que uno parece, no es tan fácil. Lo entienden, he podido asesorar también a los centros de investigación, pero no es tan fácil el tema de cambiar esa lógica. Lo que sí ha cambiado es la importancia que le dan, o sea, en la práctica. Anotar un porcentaje en particular o una cantidad de dinero no es tan fácil, eso sí. Pero sí ha cambiado la forma y cómo lo entienden. Ponte tú ellos, ¿cachai? Saben que es relevante, arman capacitaciones, han armado conversatorios para que los comunicadores se encuentren, los comunicadores de los distintos centros, están tratando de armar redes para ellos también, porque tienen problemas que son súper similares. O sea, el centro será uno de biología y el otro de astrofísica, pero la verdad es que los problemas son los mismos, ¿no? Cómo te enfrentas a los medios de comunicación, cómo haces atractivo, cómo haces el engagement hacia adentro, ¿no? Con tus investigadores e investigadoras para que quieran comunicar. Entonces, eso se hace.
Y de hecho, por ejemplo, están estos nodos macrozonales. Mm. Bueno, los nodos macrozonales también tienen esto a nivel de porcentaje, si está el porcentaje de las lucas o no, no lo sé, pero sí también hay una mesa de comunicaciones. O sea, sí ha cambiado al menos la preocupación y las capacitaciones que se les están dando, y sobre todo a los directores ejecutivos hacerles ver que comunicaciones no es solamente el comunicado de prensa, Mm. no es solamente que el periodista te ayude o te escriba la columna. Está en la base de todo. Oye, Y es tan importante que debe estar en las reuniones importantes. claro, algo que hay que descartar, que se está viendo un poco, que hacer comunicación en un proyecto de innovación no es que el director del proyecto o el gerente de la empresa trabaje su marca personal, po. Se está Claro. Uy, mucho, esos clásicos. también en los directores de servicios públicos trabajan sus marcas personales con los servicios públicos. Entonces, tampoco tiene que pasar eso. En los proyectos Corfo, yo tengo mucha experiencia, si bien hay un ítem para marketing, no con un monto, pero hay un ítem para marketing, para difusión, para todo, pero lo descuentan después, po. Cuando bajan el presupuesto, y porque hay mucho proyecto y poca plata, que bajaron un poquito, lo primero que bajan es a ese ítem. Y eso yo creo que es una conversa que tiene que tener, me imagino, con el nuevo vicepresidente de Corfo y todas esas cosas. Claramente. ¿No lo tienen pensado en su ruta? Esa... Sí, o sea, hay que actuar a todos niveles en el fondo. Hay que sentarse con las autoridades para también hacer ver, sobre todo el tema de la precarización, y esa es una conversación que tuve en su minuto también con la subsecretaria Gainza, porque se armó en el gobierno pasado también todo un levantamiento de que investigar también es trabajar, ¿no? Y es cierto. Y se hablaba de la precarización de la ciencia. Y tuve la oportunidad de decirle, bueno, me parece estupendo, súper importante y súper cierto, pero no se habla de la precarización de los profesionales que acompañan la ciencia, porque al final tú tienes en la carrera del académico o de la académica, claro, tú como te formas en el pregrado, sales al doctorado, haces un postdoctorado, ya estás trabajando, o sea, hacer un doctorado y un postdoctorado es trabajar, ¿no? Claro. Pero claro, estás bajo un contrato honorario, estás por meses, fondos concursables, los montos siguen siendo bajos, no sé qué, pero en algún momento, y es cierto, y por eso hay que acompañar a eso, te vas a lograr insertar. Es cierto que no todos, entonces por eso hay que acompañarlo, pero en algún momento te vas a insertar. Cuando te insertas en la academia se acabó tu problema. O sea, cambia tu vida en el fondo. La persona profesional que acompaña, que es el administrador, el periodista o la periodista, o la administradora también, em, y la secretaria en algunos casos, y una serie de funciones que cambian en algunos, pero esos son los mínimos, siempre va a ser por proyecto de marzo a diciembre con un boleto honorario. Y puede hacer así toda su vida. Y no estamos hablando de 5 años. Pueden hacer así 30 años. ¿Cachai? Entonces, con vacaciones limitadas. Entonces yo le decía, "Pero, ¿de qué me están hablando? Ah, es que nunca lo había pensado. Es que ese es el problema. Desconocemos y decimos, no, si con 500 lucas me alcanza para tener un periodista jornada completa que me escriba cosas, que haga las redes sociales, que vaya a hacerme también eh, comunicados y salga a vender los temas hacia la prensa y que además me maneje la página web y me haga entrevistas y saque fotos y haga infografía. Sí. Por favor. Y ahí, Macarena, ¿cómo visualizas tú los desafíos que tienen los profesionales vinculados a la ciencia? ¿Cuáles son esos grandes Ese es desafíos? uno muy importante. O sea, el luchar para que esto sea entendido en la base estructural de todo proyecto científico y todo proyecto también de innovación, ¿no? De emprendimiento. Y para eso requerimos financiamiento. Y financiamiento estable, no financiamiento a goteo. Claro. ¿Cachai? Porque en el fondo, claro, si tenemos un proyecto de 5 años, eh, ya, los investigadores postulan, se lo ganan, pero ellos siguen ligados a la universidad. Mm. El proyecto va, postulan a otros, pero todo este tipo de profesionales se tiene que desarmar. Con Explora pasa lo mismo, con estos proyectos asociativos regionales que se vinculan con el sistema educativo. eh, la, a inicios de la administración pasada, la renovación era cuando comenzó el gobierno. Se demoró 6 meses en estar la resolución. Eran 6 meses donde no habían sueldo. ¿Cachai? Entonces, claro, los académicos siguen vinculados a su universidad, hacen clases, les llega el sueldo. ¿Y qué pasa con los profesionales? Los tienes que despedir Claro. para que busquen pega, obvio, y después los tienes que volver a contratar, ojalá los mismos, para mantener un equipo, porque son proyectos que duran solamente 2 años, y hacer equipo cada 2 años es súper Súper difícil. difícil. Entonces, es como de lógica, ¿no? Como
Pero lo estamos haciendo muy mal, ¿no? Y ahí cuando tú hablas de hacer equipo en el fondo que es algo que a mí me gusta mucho de cómo hablamos de equipo, de cultura y todo eso. Ahí hay hartos desafíos también, pero ¿cuáles son esas habilidades que consideras tú que son importantes y que son permeables también a la ciencia? Habilidades, Habilidades como más equipos en los equipos, pero pensándolo en habilidades más blandas entre los entre científicos. los científicos. Sí. Depende del... Bueno, no podemos hablar de los científicos y las científicas en general, porque también depende mucho, pero en general, al menos, por ejemplo, lo que yo más conozco, la ciencia biológica, eh, a uno le gustaba el laboratorio porque uno era introvertido, ¿no? Porque no me van a molestar, voy a estar piolita, voy a poder hacer las cosas, que no quiere decir que no sea tímido, ¿no? O sea, Claro. me puedo levantar y estar acá, pero soy introvertida. Y en general hay un perfil de científicos y científicas que son bastante introvertidos. Y eso, cuando uno hace equipos, cuesta, porque en el fondo te cuesta vincularlos, ¿no? Te eh, cuesta hacer esta cosa como más familiar, ¿cachai? Eso yo creo que es algo que eh, cuesta un poquito, como no trabajes tan solo, sino que hagamos una familia, ¿no? Laboral, ¿no? Eh, pero aquí todos somos importantes y tenemos que cuidarnos entre todos y es importante la forma, así como el fondo, ¿no? Acá nadie está, hay una jerarquía, pero nadie es patrón de fondo. Yo creo que esa es una forma muy importante y que a veces cuesta, como en relación con los equipos, cuando están los científicos y personas que no son de ciencia, porque hay una verticalidad muy, muy profunda y eso tampoco le hace bien a nivel de hacer equipos. Maca, ¿cuáles son los objetivos hoy día de HPAC? Así tuyo a corto plazo. Que sean 200 los socios, ¿no? Que Bueno, porque no, pero no es el objetivo el número para mí. que aparezcan nuevos divulgadores, parejar mujeres y hombres, qué sé yo, poner un porcentaje en esos proyectos. ¿Dónde está ese fruto temprano, ese foco, pero como fruto temprano que le gustaría tener? Sí, en el marco de estos 50 años y de buscar alianzas, lo primero que hice el año pasado fue también, bueno, dejé armando esto y me fui a buscar alianzas y encontré medios que me ayudaron un poquito ahí, ¿no? Y eso fue bastante bueno. Y una de esas alianzas, em, y llegamos con el diario El Mercurio, el Cuerpo de Innovación, a que qué lindo sería, ¿no? Que en estos 50 años, todas las semanas, durante 50 semanas, escribiéramos, ¿no? Una columna con algún hito, no sé qué. Y eso, por ejemplo, para mí fue súper, bueno, es un desafío todos los meses, ¿no? Tratamos de hacer paquetes para que no sea el desafío de la semana. Pero eso para mí, por ejemplo, es una contribución súper importante. Y que en el fondo son 50 años, pero son 50 historias de avance científico. Y es la contribución también. O sea, lo que les decía al principio, que Chipec no solamente sea destacar perfiles de personas que hacen cosas, que son buenos, no digo que no, pero que además podamos contribuir con lo que sabemos hacer, que es escribir, y que es encontrar con el rigor, la veracidad y con ese contexto que muchas veces no conocemos, poder escribir historias de ciencia. Entonces, eso para mí ha sido como en el corto plazo algo y que además va a terminar al final de año con un libro. Entonces, Qué ya bonito. cerramos el financiamiento, todo. Eh, y poder demostrarle para todas, a la misma asociación, que es posible, ¿cachai? Que es posible contribuir y que cuando funcionamos en red y de forma colaborativa pasan cosas bonitas, ¿cachai? Porque en el Mercurio no me cobra, pero yo estoy todas las semanas, HP que está con la impronta, ¿cachai? Eso Gratis. sería muy bueno. Yo creo que tener esos caminos, tener más divulgadores, a lo mejor podría Sí, serlo. absolutamente. Hemos crecido, mira, y sabéis que ha sido súper bonito porque la meta no era crecer en número, era ordenar la casa el año pasado. Y como empezamos a ordenarla, eh, hablando mucho más con la comunidad, hay cosas que nos resultaron y hay cosas que no nos resultaron, y el día a día te come, y bueno, pero han ingresado muchísimos socios. O sea, todos los meses nosotros tenemos un comité de selección de nuevos socios. Y en general, no sé, en un periodo de 3 años no ingresan más de 30 personas como mucho, o sea, 20. No tengo el dato hoy día, pero yo creo que nosotros en un año y poco que llevamos, ya llevamos más de 20. Muy buenísimo. ¿Cachai? Y eso no es algo que buscamos, sino que es algo que llegó por el trabajo que se estaba haciendo. Si tú ordenas la casa, si tú empezás a poner en valor, la gente dice, bueno, ¿cómo puedo ser parte? Porque me parece que quiero pertenecer. ¿Cachai? Para mí era súper importante generar ese sentido de pertenencia, ¿cachai?
Y además después, oye, tengo la posibilidad además de publicar, ¿cachai? Tengo la posibilidad de meterme en una red que no es solamente antes era una red bueno, sigue siendo una red de contactos. Tú te metí y podías acceder, claro, a todos los que te pueden dar los contactos de todo el mundo. Claro. Eso sí es un valor, pero eso es un tipo de valor, ¿cachai? Hoy en día eso te lo podéis conseguir en cualquier parte también. Oye, que estamos cerrando y yo estoy fascinado porque me gustan los videos, ya sabes. Entonces estoy fascinado con esto. Pero Vale va a ser la pregunta más difícil del podcast. Mira, 2 preguntas. La primera, hablaste de la historia, hablaste de esta idea de terminar con un libro con historia, y desde ahí me gustaría que si nos pudieras contar una historia que te haya marcado desde lo comunicacional en ciencia. Si hay alguna historia de ahí. Y por último, que pudiéramos explicar en simple qué significa ciencia y qué significa transferencia en simple para las personas que nos pueden estar escuchando. Chuta. Eran 2 preguntas. Ya, espérate, la primera era La historia. una Una historia historia. que te haya marcado en términos en ciencia. Hay tantas, y bueno, y hemos descubierto tantas historias en estas, creo que llevamos más de 12 o 13 semanas, o sea, 12 o 13 historias. Porque tú me tocó a mí escribir la teoría de la autopoiesis, ¿no? Y ahí, claro, todos hemos escuchado hablar de Maturana y Varela, Sí. pero de verdad no sabemos muy bien cuál fue la contribución de Maturana y Varela. Y me tocó, por lo tanto, empezar yo soy bióloga, o sea, yo algo sabía un poquito más. Me tocó escuchar a Maturana en charlas más de una vez. Varela ya había muerto. Y poder conocer a esos personajes que en algún minuto se encontraron y en algún minuto se separaron tan profundamente, que no es que se odiaran, pero que no querían trabajar juntos porque encontraban que no había nada en común en ellos. Eso me llamó mucho la atención. Y cómo cuando estaban juntos pudieron crear algo tan bonito que la teoría de la autopoiesis está, de hecho, no me acuerdo el dato, pero está descrita como una de las 5 definiciones de vida en el top de la, no sé, pues, enciclopedia británica, ¿cachai? Y es algo que en Chile no lo conocemos. Y eso es muy, muy bonito. ¿Cómo definiría ciencia? Pucha, la ciencia no es algo ajeno y cuesta mucho porque no... Para mí la ciencia es la vida. O sea, no es solamente una forma y un método. Todo es explicable, todo es entendible y comprensible a través de la ciencia. El lenguaje depende, y no es solamente el lenguaje se puede entender desde un ángulo, pero también se puede entender desde la neurobiología, o sea, de la lingüística, de la neurobiología. Y eso es ciencia. La lingüística para mí también es ciencia, las humanidades también son ciencia. Entonces, todo es ciencia. Transferencia, por otro lado, y transferencia para mí también tiene, claro, está la transferencia tecnológica, por un lado, que es como lo más usual, estamos como más relacionados en el último periodo, pero la transferencia también es transferencia de conocimiento, y eso también es comunicación. ¿Sí? Y la transferencia no es algo que pase de un lado al otro, pasa en un contexto. Entonces, no es como, yo sé que no es del laboratorio al mercado. Y en ese contexto del laboratorio al mercado pasan muchas cosas y ahí está la ciencia y ahí está la sociedad y por lo tanto ahí está la comunicación. Claro, buenísimo. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Macarena, por habernos acompañado. Muchas gracias a todos por haber escuchado La Ciencia de Emprender. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao. Chao, chao, chao. Esto fue La Ciencia de Emprender, un podcast producido por Sense Contents, dirigido por Macarena Concha y conducido por Felipe Díaz y Valentina Mardones.